Amados hermanos, paz a todos ustedes. Estamos iniciando un nuevo trimestre, el cuarto de este 2021, con la siguiente temática: desafíos de la pastoral a nuevas generaciones, desafíos hacia el siglo II. ¿Por qué el siglo II? Porque nuestra denominación, Iglesia de Dios Séptimo Día, tiene 101 años de existencia en la República Mexicana, por lo tanto, estamos ya iniciando el camino hacia el segundo siglo. Entonces, hermanos, es tiempo para poder reflexionar qué es lo que hemos hecho como iglesia durante este primer siglo que ya terminó y cómo ser una mejor iglesia, cómo ser una mejor familia en este segundo siglo y hasta que el Señor retorne. Queridos hermanos, la primera lección se titula Lección aprendida. Hermanos, como textos base tenemos Jueces capítulo 2, versos del 1 al 16 y 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versos 6 al 8. Simplemente voy a mencionar rápidamente de qué trata Jueces capítulo 2. Jueces nos habla de cuando el pueblo de Israel no fue obediente y empezó a hacer pactos con las personas de los lugares a los cuales el Señor les había ordenado tomar las ciudades. Habían hecho compromisos con esas personas y eso fue lo que molestó a nuestro Señor, ya que se habían entregado a la idolatría. Continúa el relato, menciona que mientras Josué y quienes vivieron la salida de Egipto, quienes pudieron palpar las maravillas de Dios, junto con ellos el pueblo se mantuvo fiel. Pero una vez que Josué muere, nace en el pueblo una nueva generación que menciona la Escritura que no conoció de Dios, que no recordaba quién era Dios. ¿Quién era Dios? Aquel que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esta nueva generación hizo lo malo ante los ojos de Dios. Se empezó a prostituir en cuanto al culto de los diferentes pueblos vecinos, y el Señor se alejó de ellos y los entregó a sus enemigos, a la opresión, al escarnio, al estrés de no estar en paz. El Señor, hermanos, al final de este relato del capítulo 2, verso del 1 al 16, menciona que levanta jueces para rescatar a los israelitas de sus agresores. El Señor siempre, queridos hermanos, ha estado presente en la vida del pueblo de Israel, como en la de nosotros. Esto menciona en el Antiguo Testamento el libro de Jueces. En el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, dice de esta manera: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia para la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. Amados hermanos, al inicio de la introducción de nuestra lección hay una cita. La memoria no es para quedarnos en el pasado. La memoria es para iluminar el presente. La historia de Israel, en cuanto a su decadencia y cuando vuelve a salir adelante, se mencionan los libros de Jueces, Samuel, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes. En esa secuencia de escritos se menciona cómo el pueblo de Israel cae, se levanta, cae, clama al Señor, el Señor tiene compasión de ellos, se vuelve a levantar, y así sucesivamente, amados hermanos. Posteriormente viene una clasificación o un cuadro comparativo del pueblo que salió con Moisés de Egipto, el pueblo que estuvo con Moisés y con Josué. Cuando Josué, una vez que muere Moisés, Josué se levanta como el líder del pueblo, y cómo viven con el favor de Dios en el desierto, y después el pueblo sin líder. Ya cuando estaban en la tierra prometida, ya cuando estaban en el objetivo que se había planeado la generación anterior. Queridos hermanos, en el Nuevo Testamento
se menciona una secuencia: Jesús, los apóstoles, Bernabé, Pablo y Timoteo, culminando con Timoteo, quien durante este trimestre va a ser la figura en la cual estaremos trabajando durante estos 3 meses, y primeramente Dios en un futuro, en lo que sigue de meses y años en nuestra iglesia, y sobre todo y por supuesto en nuestra congregación Talita Cumi. Queridos hermanos, durante esta lección vamos a reflexionar a través del estudio bíblico a las diferentes generaciones. Primero, que somos pasajeros, que es lo que debemos comprender como hijos de Dios, como personas, y sobre todo como cristianos, como obreros. Lo que usted haga, querido hermano y hermana, es pasajero. Ahorita estamos y un día simplemente vamos a regresar al polvo de donde venimos. Las preguntas que debemos realizarnos son: ¿cuál será el mejor momento para alcanzar y preparar a las nuevas generaciones? He escuchado a hermanos que dicen que debemos prepararnos para preparar a las nuevas generaciones. Quizás en esa preparación, amados hermanos, nos alcance la muerte o el Señor, o nunca nos sintamos capacitados o preparados para poder alcanzar a las nuevas generaciones. Este planteamiento y esta problemática, queridos hermanos, es aquí y ahora, en este momento. ¿Cómo podemos hacer de este momento el mejor para alcanzar y preparar a las próximas generaciones? ¿Quiénes son las próximas generaciones? Simplemente voltea a ver la sociedad infantil, la sociedad de adolescentes y la sociedad de jóvenes. Ellos son las siguientes generaciones que continúan el trabajo después de nosotros. ¿Cómo prepararlos a ellos para que ellos en su momento continúen con la labor que estamos realizando nosotros? Siguiente pregunta: ¿qué hizo la generación anterior para que nosotros nos encontráramos con el Señor? Quizás a muchos de nosotros nos traían a la iglesia desde pequeñitos, con pellizco, con regaño, como quiera, pero nos traían a la congregación. Estudiábamos las escuelitas sabáticas, meditábamos en la palabra cuando éramos jóvenes, en su momento eran alabanzas. Algunos quizás, como en mi caso, brincamos de infantil prácticamente a casi jóvenes y casi varonil, porque había esa falta de adolescencia en las congregaciones. Analicemos la situación actual de nuestra congregación y de nosotros como miembros y como simpatizantes de esta comunidad. ¿Qué es lo que hizo la generación anterior para que yo me encontrara con el Señor? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo usted, querido hermano y hermana, para poder alcanzar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes? Es verdad. Algunas veces he escuchado que dicen que la salvación es individual. Por supuesto que es individual. Pero, ¿por qué no invitar y por qué no motivar a más hermanos y sobre todo a los más pequeños con nuestro ejemplo, con nuestro cariño, con nuestra ternura? ¿Por qué no mostrarles el amor de Dios? ¿Por qué no enseñarles a tocar un instrumento? ¿Por qué no enseñarles a organizar una prédica, una reflexión? ¿Por qué no invitarlos a dirigir un pequeño devocional o un culto familiar? Yo creo que por ahí podemos comenzar, amados hermanos. Lo poco o mucho que sepamos, ponerlo a la disposición de los que nos siguen, amados hermanos. La generación que sigue, niños, jóvenes y adolescentes, ¿se puede perder? Es probable que esa generación puede que sí se pueda perder. Quizás no en su totalidad, amados hermanos. Simplemente es cuestión de que reflexionemos y nos acordemos quiénes eran nuestros compañeros cuando éramos miembros de la sociedad infantil. Yo me acuerdo de mis compañeritos y hermanitos de la sociedad infantil. Pocos somos los que continuamos en el camino a la fe. De adolescentes,
Les menciono que yo no estuve en comunidad de adolescentes. Usted sí, analice. De la sociedad de jóvenes, un porcentaje, quizás la mitad o quizás un poquito más, un poquito menos de la mitad, continúan en los caminos de la fe. Y la otra reflexión es, ¿cómo están? ¿Estamos estáticos o pasivos o estamos activos? Es lo que esta lección nos invita a que hagamos una reflexión interna, fresca, pero también con toda objetividad. ¿Qué estoy haciendo yo en mi persona? Memorizar, usar la memoria para ver qué pasó anteriormente. ¿Dónde están mis amigos y mis compañeros y hermanitos? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué puedo hacer para que las próximas generaciones lleguen completas o llegue una gran parte de estas generaciones a los pies de Cristo en un futuro? ¿Por qué causa se podría perder una generación? ¿Por el pecado? ¿Porque quizás no encuentran en la iglesia el lugar que ellos necesitan? La fe, hermanos, no llegará de forma natural a las siguientes generaciones. Un planteamiento equivocado es creer y pensar que mi hija va a continuar la fe simplemente con que yo la traiga al santuario. O porque es mi hija. O porque es su sobrino. O porque es su hijo. O porque es su nieto. Ha pasado, queridos hermanos, que hay hermanos muy fieles a la obra de Dios, muy trabajadores en la senda, en los caminos del Señor. Pero las siguientes generaciones que le secundan, que le siguen, muchas veces hacen todo lo contrario a lo que hacíamos nosotros como los mayores. ¿Por qué causa? ¿Por qué puede pasar? Porque a veces creemos que es natural. Si yo hago la voluntad de Dios, mi esposa en automático lo va a hacer, mi hija lo va a hacer, mis nietos y mis bisnietos también. Y no es verdad. Tenemos que buscar el mecanismo para poder inculcarles el amor de Dios a las futuras generaciones. Cuando andemos en la calle, cuando estemos en casa, sentado en mis piernas, le hablaré a mi hija acerca de Dios. De esa manera, amados hermanos, y con el ejemplo personal, familiar, en la manera en que yo trate a mi esposa, en la manera en que yo trate a los hermanos de la iglesia, ella irá aprendiendo y comprendiendo cómo es el caminar en la senda del Señor. Entonces, la fe no es natural. La fe tiene que sembrarse, tiene que regarse para obtener una cosecha. ¿Por qué, hermanos, hay deserción en la iglesia? Ya decía hace unos instantes, porque quizás no encuentran el lugar que ellos necesitan para que su fe, para que su ser espiritual sea restaurado, para que ellos puedan encontrar un renuevo, para aquellos que vienen cansados del pecado, cansados del mundo, puedan encontrar algo fresco, algo que tranquilice la sed que tienen de justicia, la sed que tienen de paz. ¿A qué se debe, queridos hermanos? ¿Será que nuestras próximas generaciones saldrán lo suficientemente preparadas para enfrentarse a las ideologías de este mundo? ¿Aquellas que ya se presentan en la preparatoria o en la universidad? ¿O será que cuando ellos se enfrenten a las ideologías no tendrán las herramientas necesarias para poder defender su fe y por lo menos mantener su fe, hermanos? Ese es el reto que tenemos como iglesia. En Talita Cumi, queridos hermanos, la siguiente generación puede y debe ser alcanzada. ¿Cómo? Con nosotros, haciendo un compromiso de poderlos acompañar, de poderlos enseñar y capacitar
para lo que va a enfrentar en la vida cotidiana y en la vida congregacional. Pero siempre, hermanos, inculcando que debemos estar tomados de la mano del Señor. Nuestros niños de Talita Kumi, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, ¿conocerán a Dios? Depende de nosotros. Depende de sus padres, de sus familiares, de sus tutores, pero también depende de nosotros como comunidad de fe y como hermanos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, les invito a que podamos conectarnos a la clase de escuela sabática que tendrá lugar el día de mañana sábado a las 10 de la mañana en la página de Facebook de la Iglesia de Dios en el Distrito 13 y en el canal de YouTube también ID7 Distrito 13. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Paz a vosotros.